Hola, buenos días, alumnos de tercero de Matemática Académica del Instituto Juan Pérez Creu de la Carolina. Voy a grabar un segundo vídeo de teoría correspondiente a la unidad 8, funciones gráficas, y en concreto me voy a centrar hoy en los elementos de una función, ¿vale? Y más concretamente lo que voy a hacer es explicar este PDF que os dejaré colgado en la Moodle, ¿vale? Y que, para que no se alargue más el vídeo, paso directamente a explicar. Bien, comenzamos. Decíamos que las funciones se estudian analizando sus elementos. Pues bien, ¿qué elementos vamos a estudiar de una función? Pues básicamente lo vamos a dividir en tres apartados. Su crecimiento o decrecimiento, su tendencia y su continuidad. ¿Vale? Y dentro de cada uno de estos apartados pues tendremos que ver distintas cosas. ¿Vale? Empecemos por el decrecimiento de una función. Mirad, este apartado se llama crecimiento y decrecimiento, pero realmente lo que vamos a hacer aquí realmente es, en primer lugar, mirar la gráfica de izquierda a derecha y luego dividir la gráfica en tramos. ¿Vale? Bien, esta palabra tramo junto con intervalo hay que tener muy clara cuál es la diferencia, porque cuando veis aquí que pone, ojo, los tramos se refieren a la gráfica y ojo, los intervalos se refieren a las variables, a la X, es decir, al término variable independiente. También valen para la Y, ¿vale? El término dependiente. Pero vamos a seguir con esto. Dice, dividimos la gráfica en tramos, es decir, esto será un tramo creciente, esto será un tramo decreciente y esto será un tramo otra vez creciente. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo al que luego nos referiremos. ¿Vale? Bien, pero si os fijáis, hay dentro de tramos puede ser creciente, decreciente y también constante. ¿Qué significa que sea constante? Pues que la gráfica no tiene por qué estar siempre subiendo o bajando. Puede haber un tramo en el que sea así, horizontal. Luego lo veremos con un ejemplo y lo entenderemos. ¿Vale? Bien, ¿y qué es un intervalo? Pues mira, para entender lo que es un intervalo y sobre todo más que lo que es, que yo creo que todo el mundo lo entiende, cómo se define correctamente en matemática, vamos a ir directamente al ejemplo. Mira, esta es una gráfica que yo me he inventado, ¿vale? No representa nada en concreto, sino que simplemente me la he inventado, en el que he representado el eje X y el eje Y. Ojo, en el eje Y también lo podemos ver como f de X, ¿de acuerdo? Que significa el valor de la función para una determinada valor de la X, ¿vale? Esto lo podemos ver así o así. Cualquiera de las dos cosas es lo mismo, ¿vale? Bien, pues ¿qué es un intervalo? Pues un intervalo será para esos valores en los que yo puedo tomar la X y pasa determinadas cosas. Por ejemplo, vamos a ver cómo se define el dominio y el recorrido, que era un concepto que vimos en el vídeo anterior, ¿vale? Os recuerdo que dominio era todos los valores de X que puede tomar para la función. En este caso en concreto, el dominio va de 2 a 8. ¿Y por qué va de 2 a 8? Porque es donde hay gráfica, simple y llanamente. Pero ojo, quiero que os fijéis en una cosa que le ocurre a la gráfica. ¿Veis? Aquí hay una línea, pero aquí sin embargo hay un punto gordo, un punto que está relleno, y aquí hay un punto, pero que no está relleno. Y esto en matemáticas significa algo y muy importante. Mirad, esto significa, y esto es un concepto que tampoco me voy a extender mucho, no tiene tampoco mucho interés que lo aprendáis en tercero, sí tiene muchísimo interés en cursos superiores, pero básicamente esto es lo que significa, es que el 2 pertenece al intervalo, es decir, si el punto está relleno, el 2 pertenece al intervalo, y si el punto está abierto, el 8 no pertenece al intervalo. Es decir, esta gráfica va desde 2 hasta 7,99999, así hasta infinito 9, pero justo cuando lleguemos al 8 ya no pertenece. Y es pura teoría. ¿De acuerdo? Entonces, en vez de poner 7,9 infinito 9, pues ponemos el 8. Y simplemente poniendo un punto abierto significa que ya a partir del 8 ya no está incluida en la gráfica. ¿De acuerdo? Bien, pues si hay un punto relleno en el intervalo, que normalmente se suele poner entre corchete o entre paréntesis, o entre corchete y paréntesis,
Pues si el punto, el extremo, que este es el extremo de la gráfica, está incluido, pondré un corchete, y si no está incluido, pondré un intervalo. ¿Vale? Simplemente. Bien, pero esto es para el dominio. ¿Y el recorrido qué era? Eran los valores de la i, ¿verdad? Pues la i, su recorrido varía desde i igual a 1, que está incluido, por eso ponemos un corchete, hasta i igual a 4, que no está incluido, pues por eso ponemos un paréntesis. Y ojo, cualquiera de estas dos formas de definir el recorrido es correcta. I o F. Bien, muchos de vosotros os preguntaréis qué significa este símbolo que parece un euro. No, pues esto no es el símbolo del euro. Esto significa pertenece. Y esto se lee matemáticamente como que la X pertenece al intervalo del 2 al 8 en el que el extremo inferior está incluido y el extremo superior no está incluido. ¿Vale? Bien. Vale, pero nosotros estábamos hablando de crecimiento y decrecimiento. Vale, y habíamos dicho que dividíamos la gráfica en tramos. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Vale? Entonces, esta gráfica, cuando la X pertenece al intervalo 2, 4, 2, 4, la f de X, o Y, que es lo mismo, tiene un tramo creciente. ¿Vale? De 4 a 6 tiene un tramo decreciente. Y de 6 a 8 es creciente. Y pongo aquí otra forma, porque esto podemos decir que f de x tiene un tramo creciente, o simplemente podemos decir que f de x o y, que es lo mismo, ya lo he dicho antes, es creciente. Y ya entendemos, simplemente diciendo es, que tiene un tramo, ¿vale? Que nos estamos refiriendo a un tramo. Mirad, antes de pasar aquí a los máximos y a los mínimos, quiero que os fijéis en una cosa. Bien, nosotros hemos ido de aquí a aquí, de 2 a 4, de 4 a 6 y de 6 a 8. Pero, si os fijáis, el 2, este extremo, el 2, estaba incluido, aquí me refiero a este intervalo, el 4 no, el siguiente tramo, el 4 tampoco estaba definido y el 6 no. Bien, eso es teoría y tenéis que aprenderlo tal cual. ¿Por qué? Porque en el punto 4 la función no es ni creciente ni decreciente, es constante. ¿Vale? Y eso es así. Y diréis, ¿y qué implicación tiene eso? Pues eso, la única implicación que tiene es que cuando definamos los tramos no podemos incluir el punto ni el 4 ni el 6 en los tramos de crecimiento y decrecimiento. ¿Qué será el punto 4 y el punto 6? Pues serán máximo y mínimo. En este caso el 4 será un máximo relativo y el 6 será un mínimo relativo. ¿Vale? Este punto y este punto, es decir, no podemos poner un corchete y no los podemos incluir en los tramos cuando estemos hablando de crecimiento y decrecimiento. Fijaos que cuando hemos hablado de dominio, sí lo hemos incluido. ¿Vale? Bien. Y por último, el mínimo absoluto. Pues el mínimo absoluto será cuando la x valga 2 y el máximo absoluto será cuando la x se aproxime, eso significa aproximadamente, se aproxime a 8 y este signo menos significa cuando la x se aproxime al 8 por la izquierda. Este signo menos se refiere al valor de la izquierda. ¿Por qué? Porque normalmente los valores negativos están en esta parte de los ejes y se considera también la parte izquierda de la gráfica. Entonces, esto significa que el máximo absoluto estará en la gráfica cuando nos acerquemos al 8 por la izquierda. ¿Y por qué no por la derecha? Pues porque ya no hay gráfica. ¿Vale? Esto es teoría. ¿De acuerdo? Tampoco es muy importante, pero simplemente lo pongo aquí para que lo sepáis. ¿Vale? Bien, pues ya hemos acabado el apartado de crecimiento y decrecimiento. Siguiente apartado. Tendencia de una función. Mira, aquí simplemente vamos a hablar de dos cosas. El comportamiento a largo plazo y la periodicidad. ¿Vale? Comportamiento a largo plazo. Dicen, hay funciones que tienden a un determinado valor. Ejemplo, la velocidad de un paracaidista respecto al tiempo, cuando se tira de un avión, si no lo sabe yo lo digo yo, cuando un paracaidista se tira de un avión, comienza aumentando muchísimo su velocidad hasta que llega a una determinada velocidad límite, que se llama la velocidad de caída. Y eso es porque el viento lo frena al paracaidista y llega un momento en que su velocidad permanece constante.
¿vale? Y luego, por ejemplo, otro ejemplo, estos dos ejemplos los he sacado del libro, es la temperatura de un refresco al sacarlo de la nevera. Imaginaos que vosotros tenéis un refresco en la nevera, que estará a 2 o 3 grados, y lo sacáis fuera, y en la cocina pues estáis a 22 grados. Pues el refresco tenderá a subir, a alcanzar la temperatura de 22 grados. Al principio la temperatura del refresco subirá muy rápidamente, será una cosa como esta. Imaginaos que aquí el refresco está a 2 grados y esto sea 23 grados. Bueno, pues sube mucho, mucho, pero llegará un momento en el que coja ese valor, pero no lo sobrepase. ¿Vale? Pues a largo plazo, es decir, conforme va transcurriendo el tiempo, es decir, cuando pasa la gráfica de izquierda a derecha, esta función que representa la temperatura, perdón, el tiempo en función de la temperatura, tiende a un determinado valor. ¿Vale? Y una cosa que hay que tener clara y es que una función puede tener o no un determinado comportamiento a largo plazo. Esta, por ejemplo, no lo tiene. Entre otras cosas porque es una función que va de aquí a aquí, no tiene un largo plazo. ¿Vale? Hay otras funciones que sí las tienen y ya las veremos. Y ahora, periodicidad. El comportamiento de una... Esto ocurre cuando el comportamiento de una función se repite para intervalos iguales. Y esos intervalos iguales los llamamos periodos. El típico ejemplo es el electrocardiograma. ¿Veis? Aquí hemos representado los latidos en función del tiempo y aquí hay un latido, bla. Aquí hay otro latido, aquí hay otro latido, ¿vale? Entonces, cada segundo hay un latido y esto sería el intervalo siempre iguales que se llama el periodo, ¿vale? Y pasa lo mismo que con el comportamiento a largo plazo. Una función puede ser periódica o no. ¿De acuerdo? Bien. Continuidad y discontinuidad. Mirad, esto es muy sencillo. ¿Qué significa que una gráfica sea continua? Pues que cuando yo dibujo su gráfica no levanto el lápiz. ¿Vale? Función continua. La gráfica de la función se puede trazar sin levantar el lápiz. Función discontinua. La gráfica de la función tiene discontinuidades. Hay que levantar el lápiz. ¿Vale? Pero ojo, y esto quiero que quede muy, muy claro. Las funciones discontinuas pueden ser de dos tipos. Una, en el que la variable sea continua o en el que la variable sea discreta. Fijaos, ¿y puede ser una función discontinua de variable continua? Sí. ¿Cuál? Esta. ¿Por qué? Porque fijaos, y esto hay que tenerlo muy claro. Cuando yo hablo de función, estoy hablando de la gráfica. Y cuando yo hablo de variable, estoy hablando de esto de aquí. Entonces, esta función, cuando yo la represento, tengo que levantar el lápiz. Ojo, esto realmente no es de la gráfica. Esto es simplemente para que veáis que se corresponde con estos valores. Pero la gráfica es esto, 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 esto y esto. ¿Vale? Bueno, os decía, cuando yo represento la gráfica, ¿tengo que levantar el lápiz? Sí, porque aquí hay un salto, aquí hay otro y aquí otro. Pero sin embargo, la X va desde aquí hasta aquí de forma continua. Yo puedo coger cualquier valor de la X que en todo este dominio yo puedo escoger cualquier valor de X. Por eso la variable es continua en este tramo o en este intervalo. ¿Vale? Por eso la función puede ser discontinua de variable continua. ¿Vale? Porque una cosa es la función que sea discontinua y otra es la variable. O también puede ser una función discontinua de variable discreta. Esto suele pasar mucho cuando la X, por ejemplo, tiene que ser valores enteros. ¿Vale? Y aquí, pues la X solo existe pues, para este valor, que por ejemplo puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Vale? Ya veremos ejemplos de variables discretas y hay montones. ¿Vale? Pues nada. Hasta aquí este vídeo de teoría. Voy a colgar también, o voy a hacer ahora otro vídeo con estos conceptos, pero con un problema, ¿de acuerdo? Así que, pues nada, nos vemos y hasta luego. Adiós.